Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta preciosa mañana su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Qué rico está esta mañana, un día digno de darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hoy es un día donde anhelamos, queridos hermanos, recibir de parte de nuestro Dios una preciosa ministración de parte de nuestro Padre Celestial. Recibir de parte de nuestro Dios una palabra que realmente bendiga nuestra vida. Realmente, hermano, una palabra que dirija nuestra vida hacia siempre, hacia la voluntad de Dios. Qué rico es poder entender, queridos hermanos, los propósitos de Dios en nosotros. Qué rico es poder entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Por eso nos alegramos cada mañana. Por eso le damos la gloria y la honra a Dios de que en su infinita misericordia, en su infinita paciencia, siempre nuestro Padre Celestial tiene una palabra para nosotros. Siempre nos quiere guiar hacia esa verdad. Disculpe, hermano, que se me está cayendo algo aquí. Siempre nuestro Dios tiene un mensaje. Siempre nuestro Dios busca la manera de hablarnos, de dirigirnos, de que nosotros podamos entender que en este camino no hay cosa más interesante, más preciosa, más maravillosa que poder estar al tanto de lo que nuestro Señor está hablando cada mañana. Y nosotros más que nunca debemos de estar atentos a lo que el Padre nuestro Dios está hablando cada mañana. Pues la Escritura dice que hemos estado hablando de eso, dice que Dios, miremos que no desechemos al que habla. Miremos que no desechemos al que habla cada mañana. Nuestro Padre Celestial está hablando todos los días. Desde el amanecer dice que Dios le había levantado profetas. Desde la mañana, hasta el atardecer, hasta la noche, siempre les estaba hablando. Dios siempre, hermano, está hablando. Dios siempre está llamando a su remanente. Dios está llamando a aquel pueblo consagrado. Dios está llamando a aquellos que escogió. Los escogió. Los está llamando a que vuelva a su corazón. Que el hombre recapacite un poquito. Que el hombre entienda un poquito, hermano, de que necesita a Dios, necesita afirmarse, necesita llevar una vida en el Señor. Nuestro Padre Celestial siempre está hablando a aquellos hombres, a aquellas mujeres, hermano, a ser parte de este llamamiento de parte del Señor. Porque en este camino no basta con ser cristiano. Dios no nos llamó a ser cristianos. Dios nos llamó a ser de Cristo. Dios nos llamó a estar en Cristo. Dice que por Él nos movemos, por Él hacemos, por Él somos lo que somos. Por eso es importante entender que nuestra vida siempre tiene que reflejar la vida de Cristo, una entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que el propósito de nuestro Dios, queridos hermanos, es vivir la vida del Señor. Pero tenemos que procurar que nosotros no desechemos lo que Dios nos pone cada mañana, cada día. Tenemos que tener ese entusiasmo, el corazón abierto siempre a la voluntad divina. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia. No solamente de ignorancia propia, pero también de ignorar lo que Dios dice. Estamos viviendo tiempos de grandes salvaciones, tiempos de gran manifestación del Espíritu Santo. Cómo Dios se derrama sobre los hombres, familias, y son siendo rescatadas, porque eso es la mayor gloria, el rescate de las familias.
el cómo Dios está trayendo al hombre, cómo Dios hace todo lo posible con tal de que el hombre se acerque a Dios, con tal de que el hombre se acerque, reciba a Jesucristo como su Salvador, con tal de que el hombre viva una vida en el Espíritu. Eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso, lo que es digno de ver en una iglesia, cómo Dios transforma al hombre, cómo Dios le cambia la mentalidad, le cambia el corazón, le cambia sus actitudes. Uno mismo se da cuenta cómo Dios va transformando la vida, pero siempre y cuando viva una vida entregada, una vida sometida, y se pueda dar cuenta de lo que está pasando. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes retos, tiempos de grandes desafíos, en la forma de que Dios es como el Señor está salvando las almas de aquellas almas que están siendo condenadas, que están siendo atraídas, sino que hoy en día ha aparecido un nuevo evangelio que dice Pablo, un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, dice Pablo en el libro de Gálatas 1, en el libro de Gálatas 1, dice Pablo que no es que haya otro evangelio. Sé que hay unos quieren pervertir el evangelio, quieren sacarlo, queridos hermanos, de sus propósitos, quieren sacarlo del diseño divino. Gálatas 1 dice, estoy maravillado, de 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, si a uno de nosotros, un ángel del cielo, o nos anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, anatema, sea anatema. Pablo empieza a hablar de un evangelio diferente. Un evangelio, queridos hermanos, donde dice que un evangelio que no lleva la gracia de Dios. Porque el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, tiene que ir con la gracia de Cristo. Pero hay un evangelio que no tiene la gracia. Hay un evangelio que no tiene la gracia en este día. Hay una salvación que no tiene la gracia. Porque hay un evangelio que es por medio de las obras. Ya no es por medio de la gracia, ya no es por medio del sacrificio. Hoy quieren ser salvos por medio de las obras y no por medio de la gracia. Dice Pablo, estoy sorprendido de que hayan aceptado un evangelio que no sea por la gracia salvadora, sino que hoy sea por el medio de las obras. En el libro de Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vean que el libro de Efesios respalda lo que dice el libro de Gálatas. Hay un evangelio que no es por gracia. Hay un evangelio falso. Un evangelio que está enviando a la gente a la condenación. Hay un evangelio que desecha la cruz de Cristo. Hay un evangelio que, como dice en el libro de Efesios, que cuando uno está en Cristo hay buenas obras. Esas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya las obras de la carne no funcionan. Ya las obras de las personas no funcionan. Ya las obras meramente humanas no funcionan para la salvación. Por eso dice Pablo que hay un evangelio diferente. Un evangelio que ya no es por gracia, sino por obras. Vuelvo a repetir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios.
pero no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo soy mejor que otros, para que nadie diga yo soy justo, para que nadie diga yo soy bueno. Porque estas son las personas que dicen yo merezco ir al cielo, yo merezco ser bendecido, yo merezco que Dios me ayude, porque me considero buena persona. Me considero una persona que no le hago mal a nadie. Pero como en este camino, uno dice no le hago mal a nadie, pero como Dios ligó su bendita palabra diciendo que el que ame a Dios ame también a su hermano. Por lo tanto, la gente dice no le hago mal a nadie, pero sí le hago mal a Dios. Le hacen un mal a Dios. ¿Por qué le hacen un mal a Dios? Le voy a decir por qué. Porque hoy en día hay quienes pretenden ser salvos por obras humanas. Hoy en día la gente dice ser buenas personas. Dicen que no le hacen mal a nadie. Hoy los humanos pretenden ser hombres que hacen buenas obras de caridad. Pero desechan la obra salvadora de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz para ser salvos. Por eso ahí mismo en el libro de Romanos, en el versículo 8, mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesamos a Jesucristo para ser salvos. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey. Lo reconocemos a Él. Pero Pablo empieza a hablar de un evangelio hoy en día. Hoy en día un evangelio falso, un evangelio diferente. Un evangelio que no es por la gracia, sino es un evangelio, hermano, que es por obras humanas. Estas obras humanas, este tipo de salvación, es que el hombre pretende ser más justo, pretende ser bueno. Este falso evangelio, que no es por gracia, sino es por obras, hará que el hombre se sienta bueno, se sienta justo, se siente que merece todo. Se siente que cree que no le hago mal a nadie. Pero la misma Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. También la Escritura dice que, hermano, que si no hace lo bueno. La Escritura dice que hacen lo malo. ¿Por qué razón? Porque hay gente que... La misma Escritura dice, queridos hermanos, que hay quienes le llaman a lo bueno, le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Pero pretenden ser salvos, pretenden ser justos, pretenden ser buenos sin el sacrificio de la cruz. Porque si algo venimos a Cristo, hermanos, es para que nos cambien nuestro corazón, cambie nuestra mente y cambie nuestras obras. Las obras humanas no salvan. El hombre bueno no es salvo porque es una buena persona, porque haces algo agradable, con tal de ayuda a las personas, se interesa por las personas, regala dinero, regala ropa. No, regala lo que no les sirve, que es diferente. Por eso las personas que regalan ropa no están haciendo una buena obra, están regalando lo que no sirve, porque al final podía terminar en la basura. Y al querer pretender ser buenos, pues mejor lo regala. Regalan lo que ya no les sirve. ¿Por qué no regalan algo nuevo? Para ver que les cueste. Pero regalar lo que ya no sirve y a lo que no les viene no es una obra buena. O ayudar a alguien en la calle, darle un plato de comida. No es una buena obra buena. Digamos que humanamente está bien, pero delante de Dios no es un mandato de Dios. A regalar comida,
en las calles, regalar ropa, traer doctores y hacer beneficencia pública. Eso no es un mandato de Dios. Porque el hombre por esas cosas pretende ser buenas personas, pretenden ser justas, pretenden que la salvación, hermano, depende de qué tanto gente ayuden a la gente. No. Acá dice, hermano, que hay ese evangelio de obras y no por la gracia de Dios está vigente hoy en día. Por eso dice en el libro de Reyes 2, versículo 17-15. Y desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y el testimonio que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a mala manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de aceras, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a los higos y a las higas por fuegos, y se hicieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Provocaron la ira. La ira dice, Jehová, por lo tanto, se iró en gran manera contra Israel y les quitó delante de él su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Vean que dice, y les quitó y los quitó delante de su rostro. Quiere decir que ellos ya no entraban a su presencia. ¿Desde cuándo el hombre ya no ora? ¿O desde cuándo el hombre no ora? ¿O solo ora cuando hay culto? ¿O solo ora cuando hay oración? ¿Desde cuándo el hombre ya no lee la palabra? ¿Desde cuándo el hombre no busca la palabra? ¿Desde cuándo el hombre ya no escucha? Dice que no escuchó. Ya no escucha prédica, no escucha mensajes, no les gustan los cultos. Dice que adoraron a las imágenes de aceras, a las imágenes fundidas de becerros. Sí vieron a Baal, lo que representa, hermanos, que habían dejado su servicio, habían dejado su relación espiritual, lo habían dejado. Habían dejado lo que Dios le había puesto en sus vidas espiritualmente. Hay gente que dejó de profetizar, hay gente que dejó de enseñar, hay gente que dejó la alabanza, hay gente que dejaron todo tirado. Dejaron todo. Dejaron de leer, dejaron de orar, dejaron de buscar. No guardaron sus mandamientos en su corazón, que hiciera que no las ponían por obra. Entonces dice que Dios los echó de su presencia. Los afligió y los entregó en manos de saqueadores. Saqueadores significa hombres gastalones. Hombres que le quitan todo a los hombres, los hieren y les quitan todo. Pastores, queridos hermanos, que nada más les quitan el dinero, le roban el dinero. Y hay gente que también, así como hay pastores que le roban el dinero al pueblo, así hay pueblo que le quita a Dios lo que es de Dios. También hay gente ladrona, como el hijo, como aquellos que estaban queridos en la cruz, eran ladrones. Si se da usted cuenta, todo tiene que ver con un ladrón. Al final todo tiene que ver con ladrón. Estaban los dos ladrones. Jesús vendrá como ladrón. El diablo viene como ladrón. Guardé los tesoros por donde el ladrón y las polillas no los tocan.
Ustedes me habéis robado, dicen Malaquías. Todo tiene que ver con robar. En el tiempo final todo tiene que ver con robar. Eso es uno de los pecados de la carne, de las áreas espirituales que más se menciona. Ni tan siquiera el adulterio, ni tan siquiera la fornicación, si lo que más se menciona es ser ladrón. Porque el hombre le quita a Dios, le roba a Dios lo que Dios puso en su vida y no lo entrega. Por eso, hermano, estamos viviendo tiempos donde dice que ellos establecieron sus propios estatutos, sus propias reglas de salvación, sus propias reglas de justicia, sus propias reglas de agradar a Dios, sus propias reglas, queridos hermanos, de buscar a Dios. Desecharon la voluntad de Dios por andar en sus propias palabras. Quisieron ser como las demás familias de la tierra, como las naciones de la tierra. Cayeron en idolatría. Se hicieron ídolos que nos salvan y además quieren ser como las demás personas que andan sin importarle las cosas de Dios. Por eso dice, hermano, que dejaron de ver el evangelio como si no fuera importante. Dejaron de ver el evangelio como si no fuera de urgencia. Dejaron de ver el evangelio, queridos hermanos, de una manera que no tuviera relevancia. Como dijo Job. Job llegó a decir, queridos hermanos, ¿qué ganamos nosotros? Hermano, es tremendo el lenguaje hoy. Por eso Dios tomó el lenguaje violento. Son lenguajes violentos. El traerse a decir palabras, hermanos, como que ¿qué gano yo? Y que, como, a ver, déjame, busco el pasaje donde Job menciona esto. Dice Job 21, dicen los malos, dicen, hablando de los hombres que no tienen tiempo para Dios, dijeron así, versículo 13, perdón, desde el versículo 12, al son de tamborín y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, danzan, cantan. Los ves en una alabanza, los ves en un culto. Pero dice, pero pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Una versión dice, expulsando a Dios de sus vidas. No queremos conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovecha que oremos a Él? He aquí su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos de mí. Dijeron ellos, vamos a sacar a Dios de nuestra vida. Vamos a ser justos a nuestra propia manera, porque una de las cosas que Job defendía una integridad. Job defendía que ser una persona justa. Hermano, defendía su forma de ser, la defendía. Yo soy justo. Por eso en el libro ahí mismo en Job dice Job, el señorío, dice en 25, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas, tiene sus ejércitos número, sobre quién no está su faz. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo hace una pregunta? ¿Cómo es si es el mismo Dios quien establece sus reglas? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre puede agradarle? ¿Cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo el hombre puede santificarse? ¿Cómo el hombre puede ser recto, justo, perfecto?
delante de Él. Si es Dios quien establece las reglas. Es Dios quien establece las reglas. Pero ellos no anduvieron en esos estatutos, sino que establecieron estatutos, establecieron reglas, establecieron mandamientos. Ellos mismos para ellos. Se hicieron vanos. Desecharon, dice, los estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito, lo habían desechado. Todo lo que Dios había escrito para las buenas obras en el cual ellos anduvieran, todo lo habían desechado. E hicieron uno a su manera. Un evangelio que vaya de acuerdo a las obras, a sus propias obras, y no conforme a las buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros, estando ya en Cristo Jesús. Hay un evangelio hoy que ya no se necesita hacer las decisiones de Dios. Hay un evangelio hoy donde el hombre hace las cosas a su manera. Dice cuándo, dice el lugar, dice tiempo, cuando puedo, cuando quiero y donde yo quiero. Lo hace a su manera. Hoy ignoran la salvación de Dios. Hoy ignoran las reglas de Dios. Por eso dice que dejaron los mandamientos y establecieron la suya. Desecharon la voluntad de Dios por andar en sus palabras. Ahora lo hacen a su manera. Han dejado de servir. Vieron que las cosas de Dios no eran importantes, como dijo Job. Son personas violentas. Vemos que establecieron sus propios mandamientos. Hicieron la manera de buscar agradar a Dios a su manera. Se sintieron justos, se sintieron buenas personas. Se sintieron que hacían las cosas bien, porque lo hacían a su manera. Aunque hayan desechado, aunque hayan dejado las cosas de Dios, lo hicieron a su manera. Es como decirlo, háganlo como quieran. Háganlo como puedan. Pero en Cristo Jesús no es así. En Cristo no es hágalo como puedas, hazlo como quieras, hazlo cuando quieras. No es así. En Cristo Jesús tiene que ver con sus decisiones y no con las decisiones del hombre. Las decisiones las toma el Señor, aún para ser salvos. Es importante entender que es Dios quien nos escoge, no nosotros a Él. Nosotros hay que bajarle un poquito las rayitas al orgullo, al altivo, a la arrogancia y decir, pues es que si Dios me cogió, le voy a decir todavía, como muy importantes. Oh, hermano, vean lo que más dice en el libro de Isaías 5, versículo 19, los cuales dice, vengan ya, apresúranse su obra y veamos, acérquense y vengan en el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de lo malo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Cómo se comporta una persona que desecha la voluntad divina como Dios se hace? Dice que a lo malo le llama bueno,
¿A la luz le llamas tinieblas? Y cuando hablamos de la luz, lo que dice en el libro de Juan 3, dice, hermanos, que ellos no vinieron a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que, como Dios es bueno, no me va a pasar nada. Como Dios es bueno, todas las cosas están bien porque soy un hijo de Dios. Empiezan a declarar palabras para justificarse que son. No les va a justificarse, es decir, no me va a pasar nada. De todos modos soy salvo. Dice que desecharon el consejo. Apresúrese su obra y veamos, acérquese y ven el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos, como que si a ellos les interesara. Pero hay de que lo malo le dicen bueno. Miren cómo actúa una persona que desecha la palabra de Dios. Miren cómo actúa una persona que abomina, que desecha, que aborrece el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, que a lo amargo lo pone por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su propio saber. Miren cómo actúa una persona que desecha, y de los que dicen que son prudentes de sí mismos. Oh, yo soy prudente, soy inteligente, yo sé lo que hago, no estoy engañado. Miren cómo actúa una persona que desecha la palabra. Ah, yo soy bien valiente, soy un hombre esforzado, soy una mujer esforzada. Pero dice que son valientes solamente para beber vino y para mezclar su vida. Llevan una vida mezclada. Hombres que pierden la cabeza, que pierden el sentido. Hay de los que se justifican a sí mismos y justifican la vida de los demás. Es que siempre, hermano, uno a veces le dice la palabra dice de Dios esto, dice lo otro, y empieza a justificarse. Oye, ¿por qué no estás haciendo esto? Y empiezan a justificarse. Y dice que esto que se justifican a sí mismo también justifican la vida de otros. Es que tiene mucho trabajo, es que tiene que hacer, y es que no le da tiempo. Pobrecito, pobrecita, deja que trabaje, deja que descanse, deja que no haga nada, deja todo. Empiezan a justificar las faltas hacia Dios, empiezan a justificar todo lo que sea, no hacen para Dios. Siempre tienen una excusa, siempre tienen un pretexto para justificarse el por qué no hacen a Dios, por qué no sirven a Dios, por qué no hacen lo correcto delante de Dios. Hay de los que se justifican y todavía justifican el cohecho, las cosas que hacen mal para con Dios. Y al justo quitan su derecho. Fíjate, hay gente que hablan bien de los que hacen mal, que los que hacen mal hacia Dios, que los que están haciendo, los que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. No hablan bien de las personas, y cuando hablan bien de aquel que está entregado a Dios, hermano, no hablan bien, sino siempre hablan mal. Siempre hablan mal del que realmente está haciendo un trabajo excepcional. Así habla, así actúa los hombres que desechan la palabra de Dios, que lo quieren hacer a su manera. Hay de los sabios en su propio saber, hay de los que se creen prudentes, hay de los que dicen que todo lo hacen bien, pero no se les ve nada delante de Dios. Dicen que son valientes, pero viven una vida mezclada. Hay de los que se justifican a sí mismos. Hay de los que a lo bueno le llaman malo. Dice que se creen buenos, pero Dios le llama malo. Que hacen de la luz, que dicen que hacen obras buenas, pero sus obras son malas. Hay de aquellos, dice que ellos siempre viven, lo que dice aquí es que ellos siempre viven justificándose cada cosa que está mal. La viven justificando como cosa que está bien. Por eso dice, queridos hermanos, que ellos desecharon la palabra de Dios.
Así es el hombre, queridos hermanos, que desecha a Dios. Este es el nuevo evangelio de hoy. Dice que ama a Dios, pero no ama su palabra. Dice que ama a Cristo, pero no ama servirle. Dice que ama al Espíritu Santo, pero no se santifica. Dice que es cristiano, pero no sigue a Cristo, no vive la vida de Cristo. Pero confía en que es salvo, confía que es santo, confía que es justo, confía que es bueno, confía que es recto. Aunque diga como dijo Job, desechemos a Dios de nuestra vida. ¿De qué me sirve a mí el conocimiento? ¿De qué me sirve? ¿Qué gano yo con orar? ¿Qué gano yo con servirle a Dios? ¿Qué gano yo con llenarme de conocimiento? ¿Qué gano yo? ¿Sabe qué ganamos con nosotros con eso? Conocer las reglas de Dios. Conocer las reglas. Una forma de ver cómo andan como justos. Es que ya no les interesa la palabra. Andan como justos. Andan como personas buenas. No le hago mal a nadie. Ellos confían que no le hagan mal a nadie. Aunque vivan violando, desechando, abominando la palabra de Dios, aunque su deseo profundo es, hermano, parecerse a las demás familias de la tierra, sus demás deseos es más como ser como aquellos cristianos que andan, queridos hermanos, sin ningún temor, sin ninguna búsqueda hacia el Señor. Confían en sus propias obras. Confían en que en sus diezmos los va a hacer buenos. Confían que, hermano, de que van a la iglesia los va a hacer buenos. Confían, dice que estos danzaban y cantaban y sonaban al son de la flauta y el tamborín. Confiaban en que danzaban. Confiaban en que iban a la iglesia. ¿Se acuerda usted de aquel hombre de Romanos? Perdón, de Lucas. Un hombre que se sentía justo. Algo que decía él, porque así habla una persona que se cree justa. Él habla de esta manera, diciendo así. Qué interesante, porque confían mucho en su justicia, confían mucho de que son buenas personas. Por eso es el evangelio de hoy, queridos hermanos. El evangelio de hoy es el evangelio de que confían en sus obras. Confían en sus obras. No confían, queridos hermanos, en las decisiones de Dios, sino confían en sus propias obras. Por eso dice aquí, ya me pasé. En Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta palabra. Se creían buenos, se creían justos, se creían perfectos, se creían todo y confiaban en sus obras. Desecharon la oración, la palabra, la adoración, una vida entregada a Dios. Estaban desechando su salvación y estaban confiando en sus propias personas. Confiaban en que eran cristianos. Ya no confiaban en las buenas obras que Jesús había preparado de antemano, las obras del Espíritu, las obras de una vida entregada, la vida de una vida apartada, las obras de una vida consagrada. Ya no confiaban en eso. Ya no vivían una vida entregada a la oración, a la obediencia a la palabra, al servicio a Dios. Esas obras ya no. Ahora confiaban en sus obras, en que doy el diezmo, en que voy a la iglesia, en que yo no soy igual que los demás. Confiaban en que eran justos. Así confiaban. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo porque se confiaba en que era justo, se confiaba que era justo. Y hablaba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo no cometo obras de la carne, lo que dicen Gálatas. Señor, yo no cometo ese tipo de cosas. Te doy gracias porque yo no soy como los pecadores. Yo no peco. Yo no me equivoco. Yo no cometo errores. Yo no tengo malos pensamientos. Yo no hablo mal. No, yo no cometo ningún pecado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Dice que se fue a su casa justificado. Este hombre que se fue, este hombre pecador, no confió en sus obras, no confió en su diezmo, no confió en sus ayunos, no confió en que iba a la iglesia, no confió que danzaba, no confió que tocaba, no confió que cantaba, no confió que iba, hermano, y participaba en los talentos, no confiaba en eso, que estaba en un culto. Él confió en la obra de Cristo. Él confió en lo que Dios hacía para él y no lo que el hombre para Dios. Hay que entender que nosotros debemos de confiar en lo que Dios hace por nosotros, que lo que nosotros hacemos por Él. Si el hombre, hermano, si el hombre se justifica, ser justo por las obras que hace, hermano, es un evangelio diferente. Pues no confiamos en nosotros, confiamos en la obra. Hermano, confiamos en la obra de Cristo. Por eso dice que él confió, más uno confiaba en sí mismo y el otro confiaba en Cristo. Confiaba en la palabra, confiaba en lo que Dios hacía en su vida. Por eso las obras de Dios no son de hacer. Son las obras de Dios. Lo voy a apuntar. Las obras de Dios no son de hacer, sino las obras de Dios son de arrepentimiento. Son de arrepentimiento. Por eso el Señor dijo: hacer obras, digo en el libro de Hechos, hacer obras dignas, obras dignas de arrepentimiento. Porque las obras de Dios es dejar de hacer lo malo, es dejar de creerse ser bueno, es dejar de creerse ser justo, es dejar de creerse que es una persona recta, una persona santa en su propia mente, su propia justificación. Este hombre que estaba de rodillas, se estaba golpeando el pecho, no confiaba en sí mismo, no confiaba, vuelvo a repetirse, en su diezmo. Dicen, no confiaba en su ayuno, no quedaba, ofrendaba, dice, doy todo lo que gano. No confiaba en eso. El otro confiaba en lo que hacía. Confiaba en su diezmo, confiaba en su ofrenda, confiaba que danzaba, cantaba, que iba a la iglesia, confiaba en que él era una persona buena porque hacía esas actitudes. Pero
Pero esto no es ser bueno. Dice que ese hombre se fue justificado a su casa, el otro no. Porque confían en que son religiosos y desechan todo lo que Dios diga. Por eso hoy mismo en Romanos 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón a Dios por Israel es para salvación. Anhelamos que sean salvos. Bendecimos al pueblo de Israel. Pero, ¿qué tiene que ver con las 12 tribus? Al pueblo de Dios, no al Estado de Israel. Pero dice que la oración de Pablo era para que ellos fueran salvos. Era para que ellos fueran justificados por medio, queridos hermanos, por medio de la justificación de la sangre de Cristo, por medio de la cruz. Por eso no confíes que la salvación es ir a una iglesia, que la salvación es diezmar. Confía mejor en la salvación como un método de limpieza, como un método de hacer lo que el Señor diga, no lo que tú hagas. Y dice que el anhelo de Pablo era orar siempre para que ellos fueran salvos, para que fueran justificados por medio de las obras de Dios, no por medio de las obras de los hombres. Porque vea lo que dice Pablo: porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre debe de vivir por la fe, no por las cosas que hace. Pero dice que, queridos hermanos, que ellos ignoraban la justicia de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Procurando establecer la suya. No se estaban sujetando a la justicia de Dios. Estaban ignorando. Este joven que estaba allá, este hombre que estaba allá, los dos que fueron a orar, el fariseo ignoraba la justicia de Dios. Ignoraba cómo Dios justificaba al hombre. Porque para empezar, no tenía celo de Dios. No había celo en su vida. Por eso el celo es: nadie me va a quitar mi privilegio. Tengo un privilegio, por eso Pablo dijo que es una gloria tremenda. Pablo dijo que su vida, creo yo firmemente que lo mejor que los pudo haber pasado en esta vida, en este tiempo, es que nuestro Padre Celestial nos dé la oportunidad de servirle. Nos da la oportunidad de estar junto a Él. Que nos podamos acercar y poder servirle a nuestro Padre Celestial. Por eso dice Pablo, queridos hermanos, que nadie me quita este privilegio, dijo Pablo. Dice 1 Corintios 9, versículo 16, 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto que haga así conmigo, porque prefiero morir antes que de nadie desvanezca esta mi gloria. Prefiero morir, dice, que antes, sin que ésta se desvanezca mi gloria, esta vida en el Señor. Esto es precioso, hermanos. Es precioso. Prefiero morir. Fíjese, dice una versión: pero yo ni he hecho ni uso de mi derecho, ni prescribo la línea del que me sean reconocido. Prefiero morir antes que nadie me arrebate este motivo de orgullo. Prefiero morir a que alguien me arrebate mi privilegio, que nadie me arrebate esta mi gloria. Prefiero morir antes que alguien me prive de este motivo de orgullo. Es un orgullo
apartarse para el Señor. Es un orgullo servirle a nuestro Dios. Es un orgullo apartarse del mundo. Es un orgullo es darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Es un orgullo ser de Cristo. Sí, es un orgullo. Pero nadie me podría quitar, dice Pablo, pero nadie me quite esos derechos de servirles. Porque luego dice Pablo, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Me siento orgulloso de ser un servidor de Cristo. Me siento orgulloso de predicar el Evangelio. Me siento orgulloso, dice, porque me es impuesta una necesidad. Tengo una necesidad profunda, pero Pablo se sentía orgulloso. Dice Pablo en el lenguaje sencillo: prefiero morir antes de que alguien me quite la satisfacción de ser un apóstol sin sueldo. Oh, hermano, trabajar para Dios sin cobrar nada, sin servir a Dios, sin buscar algún provecho, sin servir a Dios, sin que nadie, dice, me prive de captarme, dice la versión Kadosh. Dice, pero yo no he reclamado ninguno de estos derechos, ni estoy escribiendo esto para asegurarme que se haga así conmigo. Conforme preferiría morir antes de ser prohibido mi derecho de jactarme de servir a Cristo. Oh, hermano, la satisfacción de predicar el Evangelio, la satisfacción de servirle a Dios. Nadie me quite este derecho, nadie me quite mi orgullo. Prefiero morir, dice Pablo. Prefiero morir. Es lo que dice Pablo. Porque hay gente que ignora la salvación. Y dice que están procurando establecer la suya. Este que se justificaba había establecido la suya. Por eso se creía justo, porque había establecido su forma de ser justo. Estableció su forma de ser justo, diezmando, ayunando, yendo a la iglesia. Se creía justo y santo. El otro hombre que estaba de rodillas decía que él confiaba no en su justicia, no en sus obras, sino confiaba en la justicia de Dios. Por eso la versión viviente en Romanos 10:1 dice: amados, el profundo deseo de mi corazón y mi oración es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Es un fervor mal encausado, una mala enseñanza. Hay gente que tiene entonces una mala enseñanza. Su entusiasmo es una mala enseñanza, porque ellos estaban tratando de establecer su propia forma de buscar a Dios, su propia forma de agradar a Dios, su propia forma de ser salvos. Y dice que yo sé que tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante Él, tratando de cumplir la ley. Pues cumplir la ley es ir a la iglesia, cumplir la ley es ayunar, cumplir la ley es diezmar, es ofrendar, cumplir la ley es leer la palabra, cumplir la ley es orar. Pero vivir limpiándose su vida es una ley de la gracia, es una ley del Espíritu. Apartarse del pecado, ¿es una ley de la gracia o es una ley de la ley? Es una ley de la gracia para ser justificados. No entienden la forma en que Dios hace justa a las personas. La versión Nuestro Testamento dice, la de Fernández: soy testigo de que buscan a Dios con ardor, pero a ciegas.
Están ciegos. Sé que lo buscan, pero dice, lo buscan a ciegas. Una enseñanza mal, porque lo están haciendo por sus propias obras y no conforme a la gracia. Desconocen el efecto de la fuerza salvadora de Dios y pretenden hacer valer la suya propia sin querer sujetarse a ella. Pero la ley tiene su fin en Cristo y Él establece a Dios en su amistad a todo creyente. La versión hispanoamericana dice, desconocen en efecto a la fuerza salvadora divina y pretenden hacer valer la suya propia sin querer someterse a la de Dios. Pero Cristo constituye el punto final de la ley y por él establece a Dios en su amistad a todo creyente. En cuanto a la fuerza salvadora de la ley, dice, así escribe Moisés, quien cumpla la ley encontrará la vida en ella. Pero la vida la encontramos en Cristo. La salvación la encontramos en Cristo. Entonces hay un evangelio mal enseñado. Un evangelio mal enseñado que hace cumplir la ley, no andar bajo la ley salvadora de la gracia. La ley, que andan en la ley, no le importa limpiarse su vida. No le importa el conocimiento, no le importa servir, no le importa orar, no le importa la palabra, no le importa vivir una vida en el Espíritu. No le importa el limpiar su vida. No le importa consagrar su vida. No le importa vivir conforme a lo que Dios habla cada día. Porque ignoran la salvación. A ellos no les importaba. Gente que vive en la idolatría, cristianos que viven en la idolatría, viven adorando imágenes. Se creen sabios en sus propios ojos, se creen prudentes, se creen valientes, se justifican, viven justificándose, se creen buenos. Confiaban en que iban a la iglesia, confiaban en que diezmaban, confiaban en que danzaban, confiaban de que de vez en cuando leían, oraban, confiaban en eso. Pero no confiaban en el perdón, no confiaban en la sangre de Cristo, no confiaban en el derramamiento de su sangre para perdón de pecados, para reconciliación, para volver a casa, hermano, vivir en una vida en intimidad con Él. Ignoran la salvación de Dios y procuran ser justos, procuran ser santos, procuran ser viviendo una vida religiosa, no pidiendo perdón por sus pecados, no viviendo una vida a Dios en servicio. A ellos no les importa el conocimiento, no les importa el servir, la oración, la búsqueda, no les importa. Viven estableciendo sus propios mandamientos. Hay quienes leen, hay quienes oran, pero dejaron de servir, dejaron de fluir, entregaron su ministerio. Ahora solamente llegan a sentarse, ahora asisten de vez en cuando, no se congregan, no escuchan palabra, no se ministran, no hacen ningún nada, solo se sientan. Están confiando en esa salvación, están confiando en un evangelio, dice Pablo, aunque lo hacen con ese ánimo, está mal enseñado. Aunque lo hacen, dice, parece que se entregan demasiado. Pero ustedes quieren valer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Ustedes quieren hacer valer la propia suya sin querer someterse a la de Dios. Oh, hermano. Pretenden hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso la salvación es una vida de limpieza, es una vida de consagración, es una vida, hermano, de ir pidiéndole perdón a Dios por nuestras fallas, nuestros errores y nuestras equivocaciones, y establecer
realmente la justicia de Dios como Dios salva a través de Cristo. Y por eso tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Establecer la palabra de Dios en nuestra vida para limpieza, para que vivamos una vida y nos vamos a dar cuenta la importancia de servirle a Dios, la importancia de tener el conocimiento, la importancia de estar metidos, sujetos al Espíritu de Dios, sujetos a Cristo, sujetos al Padre. Nos sujetamos al Padre por medio de la palabra, nos sujetamos a Cristo por medio del servicio, nos sujetamos al Espíritu Santo por medio de la guianza de lo que Él diga, eso se hará. Nos sometemos a la palabra por causa de nuestro corazón, para que haya el temor, la obediencia, para limpiar nuestra vida, porque tienen que haber los cuatro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra tienen que obrar en nuestra vida. Tienen que obrar, hermano. Pero ¿cuánta gente está ignorando la salvación? ¿Por qué? Porque quieren una vida vivir religiosa. Lo que yo le ofrezca a Dios me hace santo. Lo que yo le ofrezca a Dios me hace bueno, me hace justo. Pero aquel hombre se fue justificado porque confió en su sangre para limpieza. Confió en su sangre. Confió en el sacrificio de la cruz para perdón de pecados. Confió en la sangre de Cristo porque vivía apartado para el Señor. Se fue justificado. Confió más en la obra del Señor que en sus propias obras. Por eso las obras de Dios no son de hacer, las obras de Dios son arrepentimiento. Hoy el hombre se justifica ser justo por lo que hace. Ese es el evangelio diferente. Un evangelio que es conforme a las obras y no conforme a la gracia. Uno vivía conforme a la gracia y otro conforme a las obras. Confía en sí mismo, en lo que hace. Job confiaba en sí mismo. Y lo que dijo, la palabra de Dios, el servicio a Dios, la oración a Dios, la búsqueda a Dios y toda la limpieza a Dios, ¿de qué me sirve? Mejor confío en el diezmo, en que voy a la iglesia, en que danzo. En eso sí confío, en que creo en Dios. Se llevó tremendo chasco, porque uno está siendo justificado en Dios y el otro está siendo rechazado. Así que no establezcas tus propias formas de ser justo, de ser santo, de ser bueno, sino como Dios lo pide. Y solamente lo logramos viniendo a Cristo y andando en sus obras, en las obras una vida entregada al Señor. Que Dios te bendiga. Por eso debes de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Hoy tenemos oración, queridos hermanos. Hoy a las 6 de la tarde tenemos oración. Visítenos. Porque si algo tenemos que entender, que nuestra vida, hermano, tiene que vivir en oración, porque es un mandato de vivir limpiando nuestra vida. Que Dios te guarde, Dios te ayude. Que, hermano, porque en la oración Dios nos habla. La palabra Dios nos habla. Tenemos que vivir escuchando la voz de Dios. La oración es una forma de vivir escuchando la voz de Dios. Donde quiera que estés, si hoy tienes culto, congrégate. Busca a Dios. No establezcas tus propias para limpieza, para que Dios te hable, para que Dios te ayude en tu vida. Que Dios le puedas venir y servirle a Dios. Y entiendas el poder de la oración, entiendas el poder de la palabra, entiendas el poder del servicio. Una vida entregada a Él. Lo entiendas. Y eso es vivir bajo la gracia, no bajo las obras. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias. Que Dios me los guarde, les dé entendimiento. Hermano, límpiate. Confírmate en el Señor y no confíes en tus obras. Confía en la obra de Dios.
lo que Él te pide, confía en ellas y haz lo que Él te pida, porque ese es vivir bajo la gracia. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página para que alcance la salvación. Por eso es tiempo de venir a Cristo, hermano. Es tiempo de entregarnos a Cristo. Es tiempo de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. No confíes que a lo bueno, no le digas a lo bueno le llames malo y a lo malo le llames bueno. No confíes en tu propia sabiduría, tu propia prudencia. No te hagas valiente, no te justifiques a ti mismo, porque dice que ellos se habían desechado. Quien hablaron así es porque habían desechado la ley de Dios, la abominaron. Se justificaban porque creían que hacían lo bien. Muchas gracias y que Dios me los guarde. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios me los guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.